Bueno, y aquí estamos con nuestra invitada para el café político, también económico, por supuesto, porque sabe muchísimo de economía y a ver si nos puede ayudar a entender un poco qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y sobre todo lo que se viene, ¿no? Para poder estar prevenidos y entender un poco más. Mercedes Marcó del Pont, bienvenida, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, bueno, exdiputada, presidente del Banco Nación, presidente del Banco Central también. Bueno, años, ¿no? Mirando la economía del país, años anteriores. ¿Y la de hoy cómo está? Y la de hoy, Cara de susto. y la de hoy lamentablemente uno no tiene nada bueno para plantear sobre la coyuntura, pero tampoco sobre el futuro. Creo que para el común de la gente se está advirtiendo que en 2 años y medio lo que se ha convertido la Argentina no es lamentablemente una tierra de oportunidades de empleo, de producción, de inversión, sino que fundamentalmente una tierra de oportunidades para la timba financiera, y que esa timba se ha montado en un proceso de endeudamiento brutal, que ahora el Fondo Monetario viene a dar más oxígeno en términos de deuda, pero que la contrapartida de eso va a ser un ajuste recesivo muy fuerte, compromisos muy fuertes de ajuste fiscal, que ya se están viviendo en términos de aumento de tarifa, en términos de caída de la inversión pública, en términos de despidos del sector público, bueno, lo que está pasando con el sector docente, lo que está pasando con la paritaria docente, pero también lo que está pasando con los salarios del conjunto de los trabajadores en la Argentina. O sea que lo que uno advierte es que en vez de revisar críticamente las condiciones que nos llevaron a esta situación, el gobierno lo que ha decidido es profundizar esas políticas, y entonces hacia adelante se ve eso, se ve que la Argentina va a ingresar, ya ha ingresado a una etapa recesiva, y que los desequilibrios macroeconómicos fundamentales, inflación, déficit externo y déficit fiscal, lejos de resolverse, se están agudizando, ¿no? Algunos hablaban desde el gobierno, bueno, voces oficialistas, de un semestre que va a ser complicado. Hace unos días apareció Cristiano Rattazzi, por ejemplo, diciendo, no, yo veo que no solamente es este próximo semestre, sino que el 2019 arranca complicado también. ¿Se puede hacer un pronóstico o pensar, bueno, hasta cuánto puede durar esta recesión, que ya sabemos un semestre como mínimo? Es que no hay razones para pensar que la Argentina va a rebotar el año que viene. ¿A partir de qué fuente va a volver a crecer la economía argentina cuando el gobierno nos está diciendo que el año que viene el ajuste fiscal va a ser de 300.000 millones de pesos? Esto supone un recorte en la capacidad de crecimiento, en la capacidad de demanda, de generar empleo en la economía productiva, brutal. ¿Qué economía aguanta? ¿Qué economía normal aguanta una tasa de interés que le están cobrando a las pequeñas y medianas empresas, al sector productivo, en rangos del 90-100%? ¿Qué economía aguanta una apertura comercial que está haciendo que gran parte de lo que se puede producir en la Argentina esté siendo desplazado por productos importados? ¿Qué economía aguanta esta rentabilidad que se le está ofreciendo a la especulación financiera, y que al que tiene realmente capital no le conviene ponerlo a producir, le conviene mucho más meterlo en parte de la bicicleta financiera? ¿Y qué economía aguanta este proceso tan acelerado de endeudamiento sin que del otro lado del mostrador se haya mejorado la capacidad de repago? Porque esta es deuda, ¿para qué? ¿Dónde están yendo los dólares que nos ha dado el Fondo Monetario Internacional? ¿Dónde han ido los dólares que este gobierno ha tomado de deuda en el exterior en todos estos años? Fundamentalmente la fuga de capitales. Entonces, estamos viviendo una situación que ya se vivió en otras etapas históricas, de la mano de modelos neoliberales, así de que el mercado decida, como en otras etapas no buenas de la historia económica argentina. Entonces, en ese sentido, yo soy muy escéptica, pero también la cuota de optimismo viene de saber que se puede hacer otra cosa. Es decir, de que no es cierto, como a veces nos quiere convencer el gobierno, que esto era inevitable o que esto es culpa de las condiciones internacionales. No, lo que estamos viviendo es consecuencia de las decisiones de política que asumió este gobierno, ¿no? Hablaba recién del neoliberalismo, ¿no? O si es culpa o no del neoliberalismo. Y escuchaba hace unos días, explicaban sobre un referéndum en México que justamente lo que hacía era objetar puntualmente al neoliberalismo. Es cuestión
discusión de ser o no ser neoliberal, o en realidad, bueno, uno puede ser neoliberal pero no tomar estas decisiones. Es que el neoliberalismo, ya desde hace mucho tiempo en el cómo funciona el capitalismo, es funcional ¿a qué? Es funcional a los intereses del negocio financiero y no del negocio financiero, aquí y en el resto del mundo. Entonces, los proyectos neoliberales que plantean, bueno, que sea el mercado el que decida, que el Estado se aparte, que se desregule el ingreso y salida de capitales, que se desregule el sistema financiero. El Banco Central en la Argentina ya no dice más a los bancos como habíamos nosotros recreado condiciones, por ejemplo, para que los bancos tuvieran que prestar a las pymes a determinadas tasas. No, ahora que sea el sistema financiero el que decida. Esta política de dejarle el poder de decisión al Estado siempre termina, esa película siempre termina de la misma manera. Al mercado. El mercado beneficia a los sectores más concentrados, al sistema financiero. Cuando uno ve quién ha ganado plata en estos últimos 2 años, los trabajadores, la industria, básicamente es el sistema financiero y algunos nichos vinculados a condiciones muy específicas, por ejemplo, los grandes exportadores agropecuarios. No le está yendo bien al sector agropecuario en Argentina, pero sí a los grandes consorcios de exportación, al sector minero, que se les sacaron las retenciones y ahora están disfrutando además de esta fuerte devaluación. Entonces, hay un conjunto de ganadores y perdedores que generan estos proyectos económicos, políticos, neoliberales, que siempre van en contra de las mayorías, fundamentalmente de los trabajadores, ¿no? Cuando el mercado se regula solo, se regula en su propio favor, sería algo así. Y sí, yo miro con mucha preocupación lo que está pasando con el Banco Central, porque en 2 años y medio veo que el Banco Central ha perdido mucha capacidad para definir variables muy importantes como el tipo de cambio o la tasa de interés. ¿Y quién define si no es el Banco Central? Es el mercado. ¿Sí? Claro. Es el mercado que se le ha cedido esa potestad a partir de justamente lo que es la desregulación. ¿Puede el Banco Central bajar la tasa de interés ahora? Por más que diga en algún momento va a bajarla, no la puede bajar, porque si le baja mucho, se le va todo rápidamente, se van todos los pesos que hay en ahorros, se van al dólar. Entonces tiene que vivir con esta tasa de interés tan alta que destruye la capacidad de producción de la economía, en la economía real, ¿no? Entonces estamos metidos en una trampa, que es la trampa que generan estas políticas, que además, insisto, para los que tenemos un poco de memoria histórica, no son nuevas, ya las vivimos con la dictadura en mediados de los 70, lo vivimos con lo que fue la política neoliberal de Cavallo, y bueno, con algunos puntos y comas distintos, pero esta es la misma política económica, ¿no? ¿Y por qué los resultados van a ser distintos? Eso creo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué el gobierno dice, bueno, va a ser un semestre y después todo va a mejorar? No, la verdad que no puede salir nada bueno de esta política. Algunos sostienen que es cuestión también de la costumbre que tenemos los argentinos de que el ahorro siempre se dolariza, que no se puede combatir esto. Bueno, ¿se puede combatir de qué manera? Bueno, yo creo que nosotros tendríamos que plantearnos toda una... A ver, no es razonable que el año pasado se hayan fugado, ¿sí? Se hayan dolarizado ahorros por casi 50.000 millones de dólares. Que este año la principal fuente de demanda de dólares sea justamente para la fuga de capitales, y que ese fenómeno no es del conjunto de los demás 40 millones de argentinos, es un fenómeno que está en cabeza de, para darte una idea, de 1.200.000 quits, o sea, personas físicas y jurídicas. Entonces, eso no es muy democrático. La deuda que está tomando la Argentina es para que haya un segmento muy chiquitito que dolarice ese ahorro y lo saque del circuito de la producción y de la generación de riqueza. Entonces, eso me parece que lo vamos a tener que discutir. Obviamente en un contexto mucho más amplio de desdolarización de todas las reglas de juego de la Argentina. Y esto es malo, porque el gobierno, en vez de salir de esa trampa, cada vez dolariza más. Dolariza el precio de los combustibles en la Argentina y después se queja porque aumenta el precio del barril y eso se traduce internamente. Bueno, ellos tomaron esa decisión de dolarizarlo. Y también hay que ver cómo se generan mecanismos de ahorro sobre todo para la clase media, que le permitan mantener su ahorro, garantizarle su rentabilidad,
pero que no necesariamente estén vinculados al dólar. Creo que es un trabajo y una discusión que nos tenemos que dar como sociedad, esta cuestión de la desdolarización. En lo inmediato lo que tenemos que saber es que hoy el dólar, que el Banco Central emite pesos, no dólares. Sí. Los dólares se generan a partir del trabajo que la Argentina exporta o sustituye. Esos dólares son los dólares virtuosos, digamos. Los dólares de la deuda no son dólares muy virtuosos. Entonces, esos dólares que tiene hay que administrarlos en función de los intereses del mundo de la producción y del trabajo, y no de la especulación, como lamentablemente está pasando ahora. Pero, a ver, insisto, creo que lo que hacia adelante tenemos que tener en cuenta es que existen condiciones para desandar parte de este proceso y volver a poner el eje en la Argentina en la prioridad de la producción, de las pequeñas y medianas empresas, del mercado interno, la protección del mercado interno, la redistribución a favor de los sectores hoy que están, sobre todo los sectores del trabajo, pasivos y activos, los jubilados. Quiero decir, en un contexto más difícil, porque evidentemente hay restricciones fiscales y restricciones externas, pero la política, y siempre la política busca que algunos ganen y otros pierdan. No puede ser que los que pierdan sistemáticamente en el marco de estos modelos sean los trabajadores, ¿no? Mercedes, desde el gobierno actual, en varias oportunidades, ¿no? Cuando uno le pregunta a cualquiera desde el oficialismo, lo que dicen es no había otra opción. Pero no había otra opción, ¿por qué? Porque es lo que nos dejó el gobierno anterior. Bueno, se habla de la pesada herencia en muchas oportunidades. ¿Qué podría haber hecho el gobierno anterior? Si es que podría haber hecho algo diferente para que el gobierno de Mauricio Macri no se encontrara con esta situación. No, yo creo que esto es una muletilla que utiliza el gobierno de echarle la culpa siempre a otro y no hacerse responsable de sus propias decisiones. Obviamente ha sido la herencia recibida. Cuando uno mira los datos oficiales, los mismos datos que ellos dan, se advierte que tanto el déficit fiscal como el déficit externo, como el desempleo, como la desigualdad, todos los indicadores macroeconómicos empeoraron durante estos 2 años y medio, ¿sí? Ni hablar del endeudamiento. Recibió un país desendeudado absolutamente, como creo que no hubo transición democrática que recibiera un país tan desendeudado como fue en el año 2015. Después tampoco se hace eco de sus propias decisiones cuando dice, no, la culpa es de que subió la tasa de interés de Estados Unidos. Pero la decisión política de este gobierno fue desregular absolutamente el sistema financiero y volver a depender de esos mercados. Permitir que esto afecte. Y permitir que eso nos quitó mucha soberanía, ¿sí? Creo que tenemos que volver a usar la palabra soberanía, porque la verdad es que nos quitó capacidad soberana para lidiar con los problemas que hay en la economía mundial. También, vuelvo al tema del petróleo, dice, bueno, cuando justifica por qué fue al fondo, dice 3 cosas. No haciéndose cargo de sus propias decisiones. Dice, la tasa de interés en Estados Unidos, todos sabíamos que iban a aumentar la tasa de interés y todos ya se anticipaban que no era bueno que liberalizara todo y dejara que entraran capitales y salieran capitales especulativos, que nos endeudáramos como nos endeudamos. La otra es, aumentó el precio del petróleo. ¿Y por qué el aumento del precio del petróleo nos está pegando tanto? Porque este gobierno decidió dolarizar el precio del petróleo y por lo tanto se ajusta con la cotización internacional y lo estamos viendo en el costo del combustible en la Argentina. Y la otra cosa que dice es la sequía, cosa que es cierta, hay sequía y está afectando mucho al sector agropecuario, pero también es cierto que ellos decidieron liberalizar la obligación de que los exportadores liquiden las divisas en el mercado interno. Por lo tanto, ese era un problema que ya teníamos, porque estamos en manos de las pulseadas muy especulativas a veces de los grandes exportadores que deciden cuándo quieren o no quieren liquidar los dólares. O sea que las 3 causas que ellos dicen por las cuales fueron corriendo al Fondo Monetario, en realidad el efecto interno es producto de sus decisiones de política. Entonces yo creo que el gobierno tiene que dejar de buscar culpables en el pasado o en el contexto externo, sino en lo que está generando su propia política. Por eso empecé diciendo que difícilmente las mismas políticas, profundizar las mismas políticas que nos llevaron a este punto, nos pueden sacar. Y el gobierno, al no reconocer eso, cada vez nos embarra más, porque lo que está haciendo ahora con las LETEX, con las LEVAX, etcétera, es dolarizar todavía más la economía. Entonces, como que nos está entrampando cada vez más. Ahora pareciera que todo está tranquilo porque el dólar bajó un poquito, pero no, esto es una tranquilidad transitoria porque no se resolvió ninguno de los problemas externos. Con estas mismas medidas, o digamos, en esta misma situación, ¿este dólar
va a volver a subir rápidamente? Y si es así, ¿hasta cuánto se cree que puede llegar? Yo creo que sería equivocado pensar que llegó una tranquilidad cambiaria. No me gusta hacer futurismo A los economistas no les gusta dar una cifra. Pero sí un escenario, y creo que el escenario va a seguir siendo de presiones cambiarias. Porque es que algunos llegaron a hablar de un dólar a 41. Bueno, el Fondo Monetario le está diciendo al gobierno que deje flotar el dólar libremente, y sabemos que eso significa una aceleración inflacionaria muy fuerte y una recesión mayor. Pero ¿cómo está conteniendo ahora el dólar? Y lo está conteniendo con estos rendimientos financieros, y todos entonces están especulando hasta último momento, tratando de especular. ¿Pero eso resuelve alguno de los problemas de insuficiencia de dólares de la Argentina? No lo resuelve. Y mientras tanto, ya de los 7.500 millones que se suponía que el fondo le habilitaba al gobierno para que vendiera, ya nos gastamos 2.500 de reservas, ¿sí? Las reservas están apenas por arriba de 60.000 y estaban en 63.000. Entonces, esto es lo que está pasando. Esos dólares que nos prestó el fondo, con una condicionalidad enorme, no están dejando un tornillo en términos productivos, y sí se están fugando de la Argentina, del proceso de acumulación e distribución de la riqueza en la Argentina. ¿Qué significa ahora la llegada de Christine Lagarde en los próximos días, el fin de semana de 20 o 21, 20 y 21, para reunirse con el presidente de la Nación y también con la oposición? ¿Qué lectura hace de eso? Bueno, yo creo que estamos ahora, como siempre ocurre, con estos acuerdos atados y pies y manos y absolutamente condicionados por lo que es la política de ajuste. Entiendo que el Fondo Monetario debe estar viendo lo que estamos viendo la mayoría de los argentinos, que nos ingresamos a una etapa recesiva, que este ajuste fiscal es inviable porque va a generar mucho sufrimiento, y además probablemente no se alcancen las metas comprometidas, pero también que le están pidiendo cosas que la sociedad argentina no quiere. La sociedad argentina no quiere una reforma previsional como los que ellos han planteado. La sociedad argentina, en algunos casos es más claro con el tema de las jubilaciones. En el caso del Banco Central, tampoco queremos una reforma del Banco Central que lo haga independiente del poder político y más dependiente del poder financiero. Queremos un Banco Central que esté al servicio de los intereses de la producción, no de la especulación financiera. Entonces, entiendo, y además debe estar viendo que los dólares que está prestando se están entrando por una puerta y se están yendo por la puerta de la fuga. Entonces, la situación para el gobierno tampoco es complicada, porque políticamente hay una sociedad que mayoritariamente no quiere este acuerdo con el fondo, y por el otro lado la economía está sintiendo en forma muy severa las consecuencias de estas políticas económicas, ahora exacerbadas con el ajuste fiscal, ¿no? Hoy el diario Ámbito Financiero hablaba de las ganancias de los bancos, ¿no? Y el porcentaje en que se incrementaron en relación al mes anterior. Hablaba de más de un 40%. Es algo recurrente que como concepto está ahí. Bueno, yo por lo menos no sabía hasta ver esta cifra si era exactamente así. Evidentemente hay sectores que sí tienen ganancias realmente muy importantes. Si no prosperara el acuerdo con el fondo, si la oposición no diera el aval, o en la calle hubiera mucha conflictividad, tal como se cree que va a haber, ¿no? Y no se avanzara con los siguientes pagos que ha prometido el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es la salida? ¿Cuál sería la solución? ¿A través de qué medidas? Bueno, yo creo que habría que desandar gran parte de las medidas que nos llevaron a esta situación. Y ojalá el fondo se encontrara con una situación, un escenario donde no tuviera que desembolsar más, porque la verdad ya desembolsó 15.000 y tendrían que ser los últimos 15.000, porque el endeudamiento que va a dejar para el próximo gobierno constitucional es enorme. Es más desandar medidas que, nuevas medidas. No hay parches, que hagan funcionar la economía. Claro, es que no hay parches para un esquema. Por eso yo hacía tanta referencia a lo que fueron experiencias neoliberales como la actual. Ya nos pasó con Martínez de Hoz, nos pasó con Cavallo y nos está volviendo a pasar. Entonces, ¿hay algún parche que se pueda hacer? No, hay que revisar la desregulación de la cuenta capital para el ingreso y salida de capitales. Hay que revisar esto de que todo el ahorro pueda indefinidamente hacia el infinito dolarizarse y salir de la Argentina. Hay que revisar la apertura comercial, hay que volver a administrar el mercado de cambios, pero también las importaciones. No puede ser que estemos inundados de productos importados en un mundo que se está cerrando, en un mundo, vamos a contramano de lo que está pasando en el mundo. El mundo es más proteccionista y nosotros nos abrimos. Hay que revisar cuestiones que son muy profundas dentro de la lógica, y mi duda es, ¿este gobierno las va a revisar o nos va a seguir enterrando
con préstamos carísimos, porque nos van a salir carísimos, o dándole más condiciones a la especulación para que ingresen capitales especulativos de afuera, a cambio de ¿qué? De una tasa de rendimiento de las LEVACs del orden del 50%. En este contexto no hay economía productiva de la que tendríamos que estar discutiendo, ¿sí? Porque fíjate, discutimos del dólar, de las LEVACs, de la tasa de interés, y no discutimos de lo que está pasando en el mundo de la producción. Bueno, a nosotros nos pasa que están acá, han venido en la semana, ¿no? Representantes de lo que es el mundo industrial, y la verdad que el concepto es recurrente. Así la situación es gravísima. Hay que poner a funcionar el engranaje, porque si no lo que se viene en los próximos meses es pérdida de puestos de trabajo. Y bueno, vamos a las empresas también, ¿no? Donde nos hablan de los incrementos en las tarifas, la dificultad para pagar esas tarifas, la caída de consumo, cómo repercute. Es un tema que está todo el tiempo muy presente, ¿no? Sí, es así. Entonces, por eso vos lo dejaste bien descripta, la situación económica. No hay que describirla más, se está sufriendo, la están sufriendo los trabajadores, lo están sufriendo los trabajadores acá en C5N, la están sufriendo los trabajadores de TELAM, lo están sufriendo los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas de toda la geografía de la Argentina. Entonces, creo que sobre todo de cara al 2019, ¿sí? Hay que empezar a pensar un proyecto alternativo que vuelva a poner el eje en la generación de riqueza en la economía productiva, en el empleo, que vuelva a poner el eje en esta cosa de preservar que el ahorro que se genera en la Argentina se quede en la Argentina, en inversión reproductiva. Hay que volver a poner el eje en que hay que proteger a nuestra producción de la agresión de la apertura de las importaciones del resto del mundo. Hay que volver a poner el eje en eso, en una economía donde el Estado, un Estado eficiente, un Estado transparente, un Estado que funcione, pero que esté arbitrando, regulando y sobre todo protegiendo a los sectores más vulnerables de nuestro país, de la Argentina, ¿no? Mercedes, desde tu experiencia, bueno, también como exdiputada, además de economista, el presupuesto 2019, que va a ser, bueno, el centro de todas las miradas en los próximos meses en el Congreso de la Nación. ¿Qué es lo que debe pasar en la votación de ese presupuesto? Yo creo que lo peor que puede pasar es que la dirigencia política sea permeable a la psicopateado a la presión que va a generar el gobierno diciendo nosotros necesitamos gobernabilidad, una oposición responsable, racional, necesitamos que nos convaliden estas políticas, este presupuesto, estos proyectos de ley, porque nosotros ya vivimos esas situaciones donde se le pedía a la clase política que acompañara si no se venía el precipicio. Bueno, el Frente Renovador dice, si no nos dicen que somos los que ponemos palos en la rueda y que vamos a ser los responsables de que el año próximo no se pueda gobernar. Pero no hay que caer en esa trampa, no hay que caer en esa trampa. Recordemos lo que fue al fines de la crisis de la convertibilidad, con que fue el blindaje, el déficit cero, cosas que se votaban en el Congreso, que no tenían ningún tipo de asidero, y era justamente para mantener la gobernabilidad. Y yo creo que la actitud responsable de la dirigencia política es ir en contra de todas estas políticas, las que se van a tratar en el Congreso de la Nación, y claramente en este caso es el presupuesto, que es un presupuesto con un ajuste recesivo brutal, es un ajuste recesivo y regresivo. Acá el gobierno ha profundizado el problema del desequilibrio fiscal a partir de tomar decisiones de quitarle impuestos a los ricos o a los sectores mejor posicionados y sacarle plata a los jubilados, a los sectores del trabajo, a la masa salarial de los trabajadores del sector público. Entonces, me parece que lo único que queda ahora con ser responsable políticamente es tratar de frenar el daño de estas políticas. Y sobre todo, vuelvo con una cosa que no es menor. Este es un acuerdo con el Fondo Monetario que atraviesa hasta la mitad del próximo gobierno constitucional. Entonces, están asumiendo compromisos que condicionan al próximo gobierno constitucional, y creo que lo responsable de la clase política es tratar de llegar al 2019 tratando de minimizar los daños y estar en condiciones a partir del año 2019 y del 2020 de plantear un proyecto económico, político y social distinto. La salida de Sturzenegger, la llegada de Caputo, ¿debería haberse dado en diciembre o era lo mismo?
Yo no soy amiga de decir el problema es fulano o mengano. Yo creo que sí, la verdad cuando uno mira cómo se manejó, y a mí que me tocó estar ahí sentada, bancarme de corridas y cosas así, presiones, la verdad fue muy torpe. Nadie sabía ni entendía lo que quería hacer Federico Sturzenegger. Pero el problema no es de Federico Sturzenegger o de Caputo, el problema es de la política económica. El problema, por eso Caputo no lo ha resuelto. A ver, su principal decisión, ¿cuál fue? Rifar gran parte de las reservas y aumentar en 7 puntos la tasa de las LEVAX, o sea que enterrarnos más en esta lógica del negocio financiero. Entonces, creo que no se resuelve nada cambiando funcionarios del equipo económico. Creo que lo que hay que cambiar de cuajo es la política económica, ¿no? Mencionaba ese momento en que te tocó estar sentada ahí tomando decisiones, cuando cada una de las decisiones es importante, y no puedo dejar de mencionar tu condición de mujer, pero no porque crea que las mujeres no están preparadas para esas cosas. De hecho, está probado que sí, ¿no? Está claro que sí. Pero me imagino lo difícil que debe ser en un mundo que es, bueno, mayormente de hombres, incluso un gabinete, o tener que lidiar con ministros y con todas estas cuestiones. ¿Cómo es? Ahí yo la tenía Cristina como presidenta, claro, y entonces el diálogo era con la presidenta, y en realidad no sufrí tanto los problemas de género dentro del mundo de los bancos, que es un mundo complicado. Sí. En el mundo de los bancos lo que hay muy fuerte es un pensamiento muy ortodoxo, muy neoliberal, y por eso vuelvo a lo que decía al principio. La verdad que el neoliberalismo es absolutamente funcional al interés del negocio financiero, ¿sí? Esto de creer que las teorías económicas son neutras y siempre benefician a uno. No, las teorías económicas siempre benefician o a los trabajadores, a un interés económico. Entonces, el neoliberalismo es la ideología que defienden a ultranza los sectores del poder financiero. Entonces, en ese sentido, ir a contramano de esa ideología siempre fue un problema que tuvimos los economistas que venimos de otro campo ideológico. Más allá de una cuestión de género. ¿No? Más allá de una cuestión de género, porque justamente a mí me tocó, cuando iba a reuniones internacionales, por ejemplo, de banqueros en Basilea, había muchas mujeres también como presidenta del Banco Central. Bueno, Lagarde dijo a Duhovne que estaba flojo de mujeres. Sí, tiene esa retórica, mientras ellos proponen políticas, también tuvieron el tupé de poner un capítulo en el acuerdo, en el memorándum, con temas de género. Entonces, por un lado, promueven políticas que sabemos que las que más vamos a sufrir esas políticas, y las principales víctimas de las políticas de ajuste, de recesión, de caída de ingresos, son las mujeres, y por el otro lado quieren quedar bien planteando 2 o 3 falaces o diciéndole que pocas mujeres hay, pero lo cierto es que la ideología de Lagarde, como otras presidenta de bancos centrales, es una ideología muy ortodoxa, muy neoliberal. Entonces, está esa idea de que los bancos centrales tienen que ser, por eso dicen que tienen que ser independientes, tienen que estar no impregnados de ninguna cuestión ideológica, son tecnócratas, aislados, como si tuvieran realmente capacidad para los tecnócratas para decidir en lo que democráticamente votó un pueblo. Sí, claro. Un pueblo vota a un poder ejecutivo que define cuáles son su equipo, su gabinete, y dentro de eso también está el Banco Central como un actor fundamental de toda la política económica. Entonces, volviendo a lo que vos me preguntabas, me tocó ser presidenta del Banco Nación y del Banco Central, con Cristina como presidenta, que bueno, su impronta y su capacidad para saber dónde estaban las contradicciones principales y actuar, ¿no?, en cada momento, tratando de preservar dentro de todo esto. Con esto no quiero decir que fue un lecho de rosas, con todos los defectos y las cosas que nos quedaron en el tintero, que hicimos mal, pero lo cierto es que había siempre una vocación por proteger el trabajo, por proteger el mercado interno y por a la producción nacional. A veces ¿no? se focaliza mucho en eso que pudieran haber hecho mal o que faltó hacer. ¿Qué crees que era el paso siguiente o si hay alguna autocrítica respecto Sí, claro, hay muchísimas autocríticas que nos tenemos que hacer, entre otras cosas el tema más estructural del cambio de la estructura
estructura productiva en la Argentina. Creo que nos dimos cuenta hacia el 2011, cuando se cayeron los precios internacionales de las materias primas, en realidad que era una industria que estaba muy desintegrada, que no habíamos cambiado lo suficiente nuestro perfil de inserción internacional. Seguimos siendo un país muy dependiente de los productos primarios. Creo que la discusión en torno a la inflación la tendríamos que haber abordado de cara a la sociedad mucho más directamente, reconociendo que había tensiones de precios y que eso necesitaba de políticas. El tema de la fuga. Nosotros tuvimos fuga durante muchos años y la verdad es que durante un periodo cuando tuvimos fuga, mientras teníamos superávit comercial, no era un tema que nosotros viéramos. Lo empezamos a ver cuando nos dimos cuenta que empezaban a faltar los dólares. Claro. Y ahí sí se tomó una decisión que quizás fue tardía, se hizo torpemente, se hizo a los bifes, pero en ese momento se trató de evitar lo que está pasando ahora. El desmadre del tipo de cambio, el endeudamiento para viabilizar la fuga. O sea que creo que hay que mirar con mucha capacidad autocrítica, reivindicando las cosas fantásticas que se hicieron, sobre todo en materia distributiva, de mercado interno, de empleo, tecnológico, quiero decir, pero también reconociendo que, bueno, que hay otras cosas que no pudimos ver, o no las quisimos ver quizás. Gracias, Mercedes, muchísimas gracias por haber venido.